Dentro del despacho de la directora Thompson, el incidente del avión de papel fue la gota que colmó el vaso. Sara, de 9 años, se sienta frente a la mesa, pero a diferencia de otros alumnos en problemas, muestra una confianza inusual. Mientras la directora anuncia la suspensión de 3 días, la cara de Sara se dibuja con una sonrisa desafiante. ¿Sabe usted quién es mi papá? Lo que sucedió después cambió todo en el Colegio Lincoln. En el Colegio Lincoln, el sonido familiar de los niños jugando durante el recreo llenaba el aire. Pero dentro del despacho de la directora Thompson, se desarrollaba una escena muy diferente. La experimentada educadora estaba sentada en su escritorio, tamborileando con los dedos sobre una pila creciente de informes de incidentes. Cada papel contaba un capítulo más en lo que se había convertido en el caso más difícil de sus 20 años de carrera. El nombre que encabezaba todos los informes era el mismo: Sara Mills, 9 años, cuarto curso. La directora Thompson había visto alumnos problemáticos antes, pero Sara era diferente. La mayoría de los alumnos se portaban mal para llamar la atención o tenían dificultades con sus estudios. Sara, sin embargo, destacaba en sus clases cuando decidía participar. Sus calificaciones en los exámenes estaban entre las más altas de su curso. Sin embargo, desde el comienzo del año escolar, había convertido su clase en lo que sus profesores llamaban caos organizado. El informe de incidentes de hoy detallaba cómo Sara había organizado una competición improvisada de aviones de papel en medio de la clase de matemáticas de la señora Anderson. Pero no se trataba solo de los aviones de papel. Sara había convencido de alguna manera a la mitad de la clase para que participara, creando una reacción en cadena que interrumpió toda la lección. Este no era un incidente aislado. La semana pasada, Sara había iniciado un debate sobre por qué los deberes deberían ser opcionales, justo en medio de la clase de ciencias. La semana anterior, había animado a sus compañeros a responder a todas las preguntas con adivinanzas. Sus profesores estaban desesperados. La directora Thompson sacó el expediente disciplinario de Sara. Los incidentes seguían acumulándose. Responder a los profesores, negarse a seguir las instrucciones, organizar pequeñas rebeliones en clase. Se habían convocado 3 reuniones entre padres y profesores. Se habían enviado a casa varias cartas de advertencia. Sin embargo, el comportamiento de Sara solo parecía agravarse. Las notas del orientador escolar pintaban un cuadro interesante. Sara mostraba signos de inteligencia excepcional y aptitudes naturales de liderazgo. Podía resolver problemas complejos y tenía un don para persuadir a otros para que siguieran su ejemplo. Pero en lugar de utilizar estos talentos de forma constructiva, parecía decidida a poner a prueba todos los límites y desafiar todas las reglas. Unos golpes en la puerta interrumpieron los pensamientos de la directora Thompson. Sara entró, y la directora notó inmediatamente algo inusual. La mayoría de los alumnos llamados a su despacho entraban arrastrando los pies, con los hombros caídos y la mirada baja. Algunos llegaban llorando antes incluso de que ella hubiera dicho una palabra. ¿Pero Sara? Sara entró como si fuera la dueña del lugar. La joven se sentó en la silla frente al escritorio de la directora, con los pies balanceándose despreocupadamente. Había algo en su comportamiento que le resultaba extrañamente familiar a la directora Thompson, aunque no conseguía identificarlo. La directora comenzó su discurso disciplinario habitual, explicando cómo las acciones de Sara estaban afectando no solo a su propia educación, sino también al entorno de aprendizaje de todos sus compañeros. Detalló el patrón de comportamiento disruptivo, las múltiples advertencias y las intervenciones previas que no habían logrado ningún cambio. Sara escuchó con una expresión que no era del todo desafiante, pero tampoco de remordimiento. Era más bien expectativa, como si estuviera esperando que ocurriera algo específico. Finalmente, la directora Thompson comunicó la consecuencia que había considerado cuidadosamente. Una suspensión de 3 días. No era una decisión que hubiera tomado a la ligera, pero el comportamiento de Sara no le había dejado otra opción. Entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de protestar o mostrar preocupación, la cara de Sara se iluminó con una sonrisa cómplice. El tipo de sonrisa que sugería que sabía algo que la directora no sabía. La directora Thompson había visto a padres intentar usar su influencia antes. Algunos amenazaban con llamar al consejo escolar. Otros mencionaban sus conexiones con los medios de comunicación locales. Pero algo en la confianza de Sara era diferente. La niña no estaba asustada ni enfadada. En todo caso, parecía casi emocionada.
La directora decidió revisar el expediente de Sara una vez más, mientras esperaba a que llegara su tutor. Entonces se dio cuenta de algo extraño. En la sección de contacto de emergencia, no aparecía ningún padre. Solo el nombre de un tutor que no reconocía. ¡Qué extraño! Dado el comentario anterior de Sara, los minutos transcurrían lentamente en el despacho. Los sonidos habituales del colegio, las voces de los niños, pasos lejanos, el zumbido del aire acondicionado, parecían desvanecerse en el fondo. La directora Thompson sentía una curiosidad creciente por ese misterioso padre que Sara había mencionado. La historia del comportamiento de Sara se había extendido por todo el colegio. Los profesores cuchicheaban en la sala de profesores sobre la alumna de cuarto que parecía inmune a las consecuencias. Los alumnos observaban con una mezcla de asombro y temor cómo traspasaba los límites cada vez más. Unos pasos fuertes en el pasillo anunciaron la llegada de alguien. La puerta del despacho se abrió, y la directora Thompson levantó la vista para encontrarse con el padre de Sara. El momento se volvió significativo al registrar varios detalles a la vez. El hombre llevaba un traje impecable que hablaba de autoridad e influencia. Un pequeño pero distintivo prendedor en la solapa captó la luz fluorescente, el prendedor del Senado. Detrás de él se podía vislumbrar al personal de seguridad esperando en el pasillo. La directora Thompson comenzó su discurso preparado sobre las normas del colegio y la importancia de mantener el orden en clase. Pero algo la hizo detenerse. Fue su sonrisa, la misma sonrisa cómplice que había visto antes en la cara de Sara. Pero había algo más, algo que tiraba de su memoria. Las manos de la directora empezaron a temblar a medida que la reconocía. 20 años de recuerdos irrumpieron en su compostura profesional. El hombre que tenía delante no era un senador cualquiera, era Michael Carter, el mismo Michael Carter que una vez se había sentado en ese mismo despacho como su alumno más problemático, con esa misma sonrisa. El parecido entre padre e hija se hizo de repente sorprendentemente claro. Compartían algo más que esa sonrisa desafiante, era la forma en que se comportaban, el brillo de inteligencia en sus ojos, el aire natural de liderazgo que podía tanto perturbar como inspirar. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes. En lugar de protestar por la suspensión de su hija o hacer alarde de su influencia política, el senador Carter se dirigió a Sara con una expresión que ella nunca había visto antes. Le contó su propia suspensión, 2 décadas atrás, sentado en ese mismo despacho con la misma directora. Compartió cómo esa suspensión se había convertido en un punto de inflexión en su vida. Cómo el firme compromiso de la directora Thompson de hacerle responsable le había obligado a enfrentarse a sus decisiones. Ese momento de consecuencias lo había puesto en el camino que finalmente lo llevó al Senado. Sara escuchó, su sonrisa segura desvaneciéndose en genuina sorpresa. Nunca había conocido esta faceta de la historia de su padre. El hombre que conocía como un poderoso senador había sido una vez como ella. Un alumno brillante pero rebelde que necesitaba aprender a canalizar sus habilidades en la dirección correcta. El senador Carter agradeció a la directora Thompson por mantener sus principios después de todos estos años. Ahora entendía, como padre y funcionario público, la importancia de lo que ella le había enseñado sobre las acciones y sus consecuencias. Al salir padre e hija juntos del despacho, algo había cambiado. Sara veía a su padre de forma diferente ahora, comprendiendo que incluso las personas más poderosas deben afrontar las consecuencias de sus decisiones. Y la directora Thompson los vio marchar, recordando que incluso los alumnos más difíciles pueden sorprenderte. A veces décadas más tarde, como un senador con un hijo que necesitaba la misma orientación que ellos recibieron una vez. La historia se extendió por el Colegio Lincoln, pero no como nadie esperaba. No se trataba de que la hija de un poderoso senador recibiera un trato especial. En cambio, se convirtió en una lección sobre cómo las acciones tienen consecuencias, sin importar quién seas, y cómo esas consecuencias pueden determinar quién te conviertes. ¿Y tú, qué conexiones sorprendentes has descubierto en tu vida que hayan cambiado tu perspectiva por completo?